Capítulo 1. Contexto. El día de hoy vamos a analizar una idea, una estrategia de venta y un camino algo difuso de nuestra empresa favorita de figuras de acción de Dragon Ball. Así es, hablo de la icónica Bandai Spirits, una empresa que, al día de hoy, para ser sincero, nos ha dado más felicidad que tristeza. No por ello, últimamente la vemos como indiferente, de cierta forma repetitiva, dando vueltas en un mismo círculo. Para mi juicio, quizá cansada de innovar en Dragon Ball. Ya no percibo del todo el viejo espíritu y el antiguo cariño que le imprimían a sus figuras de esta línea. Pero ojo, intentaré ser bien específico en este video, ya que muchas personas, sobre todo los haters a mi pensamiento, intentan deformar lo que yo aquí expreso. Es muy importante que se entienda cualquier idea que aquí expongo con todo el contexto que estoy diciendo detrás. Dicho lo anterior, también comento que el propósito de este video no es de ninguna manera destruir a Bandai Spirits. Quiero hacer hincapié en esto, ya que se cree, principalmente por estos deformadores de mi expresión, que yo odio a la línea y a la marca, lo cual es una mentira gigantesca. Mi más grande colección de figuras de acción está compuesta por esta línea. El 54% de mi colección posiblemente sean SH Figuarts. Es absurdo creer que alguien con tantas figuras de esta marca y de esta línea y que al día de hoy sigue comprándolas, las deteste. Así que quien diga que odio a la marca no puede estar más lejos de la realidad, y lo declaro ahora, por si había dudas. Yo disfruto las SH Figuarts, son mi segunda línea favorita de figuras de acción, y siempre me emociono cuando la marca Bandai Spirits o su diseñadora Tamashii Nations sacan algo a la venta de alguna de las tantas franquicias que manejan y de las que soy fanático. No por ello les doy mi eterna lealtad y reverencia a la línea, a la diseñadora y a la marca. Y es justo aquí donde chocamos fanboys de la línea y yo. Estas personas que sin chistear se tragan todo lo que saque su empresa favorita. Estos individuos que te atacan cuando tú quieres ser objetivo, cuando quieres darle valor a tu dinero invertido o sacar a la luz los defectos que una figura de esta marca puede tener y de la cual en su momento te costó bastante dinero, mucho tiempo, sudor y esfuerzo. Para estos individuos eres un paria porque te atreves a hablar mal de su empresa multimillonaria que ni siquiera los topa, que ni siquiera sabe que existes. La diferencia entre estos personajes y yo es que ellos son aduladores de alguien que realmente no le interesas, y yo, por otra parte, quiero hacer valer mi dinero y expresar mi opinión acerca de una figura que no siempre llega en las mejores condiciones de calidad, y que, en nuestra comunidad latina, en su gran mayoría, la economía no nos permite recolectar cada una de las piezas que Bandai Spirits lanza. Nosotros debemos ser cuidadosos con las figuras que vamos a comprar, ya que no tenemos tanto efectivo para invertir en ello. Entonces, buscamos el mejor y aclamadísimo costo-beneficio. Es por eso que estos reviews críticos y sinceros siempre serán importantes en nuestra comunidad, para hacer valer nuestro dinero y llevarnos a casa lo que mejor nos convenga. Así que yo sigo y seguiré aplaudiendo a todas esas personas que crean contenido responsable, analítico y crítico de las figuras de acción, a costa de sacrificar menciones de las marcas, invitaciones a las convenciones y promociones que solo benefician al youtuber que solo lanza rosas a toda figura que le sale enfrente. Ya lo he mencionado con anterioridad en mis videos, pero lo repito, un youtuber que revisa figuras tiene una responsabilidad, bajo mi opinión, de ser imparcial, para que realmente nuestra voz llegue neutral a un comprador indeciso. Esto nos fortalece y nos da diversidad de expresión y mejores decisiones de compra a todos los coleccionistas. Capítulo 2. El mundo color de rosa. Dado el primer tema introductorio por terminado, hablemos un poco de lo magnífico que últimamente nos ha dejado Bandai Spirits. Para pronto, pongámonos al día, ya que estuve mucho tiempo fuera de los reviews y análisis de las figuras de la línea, pero que ahora prometo estar de vuelta más constante que nunca.
Noté en este último año que pasó, el 2023 y lo que va del 2024, SH Figuarts se ha esforzado en traer mejor calidad. En mi taller recibí muchos menos reportes de baja calidad a los que se presentaron en el 2021 hasta principios del 2023 con Trunks A Boy From The Future. ¿Qué significa esto? Que la línea volvió y retomó ciertos estándares de calidad que en el pasado estaban olvidando. Esto es un punto buenísimo para la marca. Volver a tener figuras con una calidad más que aceptable en su gran mayoría, la verdad es que alegra el corazón y recobra un poco la confianza perdida en Bandai Spirits. Se nota que las críticas de Trunks A Boy From The Future sí les llegaron con fuerza. Qué bueno que nosotros, la comunidad, con nuestra crítica constructiva estamos haciéndonos valer y que la empresa empiece a escucharnos un poquito. Muy bien por todos aquellos que somos la gran mayoría sin duda, que opinamos objetivamente y que con ello retroalimentamos a Tamashii Nations, logrando que la empresa mejore. Por supuesto que siguen existiendo esos ligeros casos de control de calidad, pero al menos desde mi perspectiva siento que bajaron bastante los casos. Mi taller en esta situación está más vacío y aquello me alegra, porque así mi trabajo puede enfocarse en hacer cosas que más me agradan, como repintar figuras, customizar o adaptar figuras raras. Yo sé que aquí algunos haters podrían decirme, pero Aldo, tú criticaste a Goku Legendary y Super Saiyan y lo odias. En primera, mi querido hater, no lo odio, al contrario, la figura me gustó, solo que tú no sabes ver los matices de una crítica constructiva, tu cabeza solo puede ver el color negro y blanco, y lo comprendo, no te culpo. No me parece que este chico sea muy listo. En general, Goku Legendary Super Saiyan, Trunks Away From The Future, Broly Super Hero, Freezer tercera forma, Gohan Super Hero y Beast, Orange Piccolo Android 19, Metal Cooler Android 20, Goku Kid GT y por supuesto, la mejor figura del año 2023, Freezer segunda forma, se me hicieron grandes adiciones a la línea y que aportan muchísimo. Yo tengo todas ellas en mi colección, como fanático de la línea y sin duda las encuentro increíbles y las disfruto bastante. El tema está cuando realmente no tienes el efectivo para comprar cada una de ellas. ¿Qué haces entonces? ¿Por cuál conviene ir y cuál conviene ir dejando al final? Por eso es importante ver los matices dentro de un review, esto nos dan y nos forjan una opinión más objetiva, independiente de que estés mucho, poco o nada de acuerdo con quien te muestra la figura detrás de una pantalla. Por ejemplo, si fuera mi caso, yo me iría por este orden: Freezer segunda forma, Metal Cooler, Goku Kid de GT, Goku Legendary, Trunks Away From The Future, Gohan Beast, Orange Piccolo, Gohan Super Hero, Freezer tercera forma, Android 20 y al final Android 19. Al menos si yo tuviera un presupuesto recortado, esta es mi lista de orden y prioridad para conseguir las figuras actuales. Las que no nombré, no te preocupes, ten paciencia que ya hablaré un poco de ellas y será la mejor parte de este video. Pronóstico para las figuras del 2024. Me parece que está bien claro. Bajo mi opinión será King Cold la figura del año. La figura promete muchísimo y al verla es una obra de arte. Mecha Freezer le sigue los pasos siendo una pieza bastante detallada y con tecnología 3.0. Sin duda también se robará nuestros corazones. Otra que entra en la contienda siendo una gran figura, aunque sinceramente no creo que le alcance para estar en el top 2, es Gohan Super Saiyan, el guerrero que sobrepasó a Goku. Siento que está bastante buena, pero no creo que el esculpido del cabello sea el mejor que Moto Kamoto pudiera lograr, sobre todo con tantos buenos artistas escultores dentro de las filas de Tamashii. Por otro lado, traerá novedades importantes como la capa de tela, algo que la marca ya se había tardado en hacer dentro de la línea y que sí lo hacían seguido con otras franquicias, como Star Wars por ejemplo. De ahí creo que el ambiente se vuelve turbio y vuelvo a lo que dije al inicio de este video. Si no te acuerdas, aquí te repito la frase. El día de hoy vamos a analizar una idea, una estrategia de venta y un camino algo difuso de nuestra empresa favorita de figuras de acción, de Dragon Ball. Eso hablemoslo en el siguiente capítulo, pero para finalizar con este, mencionar que Bandai Spirits realmente no es todo horrible, toda maldad y todo baja calidad. Existen matices y sin duda creo que Bandai Spirits con SH Figuarts al día de hoy sigue siendo una gran opción de compra para todos los coleccionistas.
Capítulo 3. ¿No que éramos amigos? Así como ya mencioné lo bueno, creo que hay también cosas malas con la marca. Y para ser sinceros, creo que son bastantes. Y ojo, que ya me puse mis flotis y me voy a dejar ir como gorda en tobogán. Así que tráiganse sus pochoclos, sus cabritas, sus cotufas, sus crispetas, sus pororos, sus palomitas y sus canchitas. Porque aquí, mis panas, va a llover sangre. Empezaré directo y a la yugular. Creo firmemente que los terciarios le están comiendo el mandado a Bandai Spirits, y es que ya he hablado mucho del tema. Al inicio de todo, cuando expuse el tema por vez primera, tuve varios comentarios que me tiraron de a loco y ridículo. Hoy en día, el tiempo nos ha dado la razón a quienes sostenemos esta idea. Fui y recuerdo claramente el primero en mencionar en su momento que las nuevas tecnologías avanzaban en un año lo que en décadas no se había visto, y si bien yo pensaba que el desarrollo de estas nuevas tecnologías iba a llegar más lento, hoy noto que esto subió como espuma de cerveza. Sí, de esas que te tomas de fondo, no te hagas que no rompes un plato, borrachote. El chiste es que hoy en día, a la que llamo la hidra de 1000 cabezas, Third Party, está atascando el mercado a los coleccionistas, con un montón de nuevas alternativas, de variaciones de los personajes, y le está inyectando nueva vida a las figuras de acción de Dragon Ball. Artistas de todos lados están saliendo a la luz, y nos están mostrando una nueva expresión de arte contemporáneo, y esto a su vez es magnífico, pero también abrumante y sobre todo costoso. Hoy en día nos estamos volviendo coleccionistas de cabezas, de accesorios y de un sinfín de cosas que no sabíamos que queríamos, pero que ahora sabemos que queremos, quizá por el hype y la novedad de esto. Por el momento nos sentimos libres de comprar algo de Pedrito Studios o de Fulanito Customs, el que más nos convenza, y eso es el futuro, como ya antes lo había mencionado, pero hablaremos de eso más adelante. Por lo mientras entendamos cómo llegamos a esto. Habrá pensamientos conservadores que aún defiendan que se debe comprar lo original y únicamente lo que hace la empresa que tiene la licencia de la marca, pero seamos sinceros, la licencia nunca la soltó Bandai a lo largo de décadas. Hoy en día es imposible intentar sacar una licencia a Bandai de Dragon Ball. Esta práctica se conoce como monopolio, por cierto. Un par de años atrás, bajo mi opinión, luego de hacer un trabajo fenomenal con la línea, Bandai se durmió en los laureles. Nadie podía sacarle una contrapropuesta de manera legal porque ellos controlan la franquicia, así que poco a poco sacaron cantidad en vez de calidad. Y por otro lado, empezaron con una sucia práctica, los relanzamientos mejorados. Así es. Esto es para mí quizá lo que más odio de Bandai Spirits, es lo que yo llamo el cáncer de la marca. Ahora empezaban con la brillante idea de sacarte una figura, que es la misma a la anterior, pero esta tiene mejora en los ojitos. ¿Sí me explico? Bandai Spirits suciamente te vende el mismo producto, pero con un cambio de caja, de nombre de la figura y con unos ojitos más bonitos. Esto es malévolo, porque no se trata de un simple restock. Se trata de una figura mejorada, entre comillas, y trabajada en lo más mínimo, donde los artistas se esfuerzan nada y te lo venden como un producto totalmente nuevo. Lo peor recae para los completistas, que se tienen que tragar esta figura como una nueva, siendo que tiene un 10% de diferencia a la anterior. Es malévolo también, porque no cumple el cometido de suplir un restock para quienes recién se unen al coleccionismo de esta línea, porque si somos honestos, no consiguen la figura primera, sino otra distinta y de la cual, de igual modo, tendrán que conseguir la primera si quieren completar la línea. Para la marca es un ganar-ganar, para nosotros, bajo mi opinión, es un escupitajo en el rostro. Mencionar que esta situación frena también el desarrollo de nuevos lanzamientos más frescos y más actualizados, porque Bandai cumple su cuota de sacar una figura, como lo había planeado, pero en vez de darte un producto novedoso, te da una calca de un producto anterior, con ojitos bonitos. Ya empezamos a ver con estos conceptos que realmente Bandai no es tu amigo del todo. No se preocupa porque colecciones y complete sus figuras. Al final entendemos la realidad de las cosas. Bandai Spirits es una empresa, como cualquier otra, y su cometido es hacer dinero, tanto como pueda a costa de tus costillas. No te asustes, es normal.
es natural, es el capitalismo funcionando como tal. No debería sorprendernos. Por eso, a mí me cuesta trabajo entender a quienes defienden a la empresa, a los que le dan lealtad y que a su vez esta pues te responde con otra figura mejorada, entre comillas, para que se la compres. Y si no la tienes, pues qué lamentable, no eres un completista real. Pero el daño no para ahí. Bandai se comprometió con nosotros en el pasado lanzando sus figuras exclusivas llamadas Collector Shop. ¿Cuál era la idea de esto? Pues que Bandai te prometía que comprabas exclusividad, es decir, una figura que no volvería a salir y que por supuesto debías adquirir si es que no querías perderla, ya que a futuro no podrías conseguirla, o no al menos en un precio razonable. Esto era una especie de trato entre dos partes. Primero, él te prometía que no hubiera restock y segundo, la otra parte, nosotros, nos comprometíamos a adquirirla cuanto antes, sabiendo que su pieza es única y detergente. Ya existía también para ese entonces las conocidas exclusivas de evento, que te ofrecían un recolor, es decir, de una misma figura de estas de la Collector Shop principalmente, la repintaban y te la volvían a vender. De otro modo, aunque faltaban a su palabra de que volvían a relanzar la figura, esta era relativamente otra, no del todo la misma. Por ejemplo, Vegeta Scouter V1 y Vegeta Arlia, la gente lo comprendió y lo dejó pasar. Así hubo muchos otros casos como serían Cell Perfecto Recolor, Vegito Blue Recolor 1.0, entre otros como Bulma con cabello morado del manga. Es decir, antes había una justificación para que existiera un relanzamiento, por ejemplo, versión manga, versión anime, o también conceptos específicos, como por ejemplo Vegeta Arlia, que representa la primera vez que vimos a Vegeta en el anime. Es de cierta forma icónico verlo con estos colores tan extravagantes, justifica perfectamente un lanzamiento de esta figura. Haciendo memoria, creo que las primeras injustificables fueron Whis y Bills, que solo tenían ciertos adornos más brillosos y una franja metálica dorada en el tabardo, corregida del viejo plata que tenía la primera versión. Es decir, básicamente un barniz brilloso en ciertas zonas de la figura y tan tan. Ahí fue mi primera crítica a las Event Exclusives, y poco después pasaría con Majin Buu gordo, otro timo, bajo mi opinión, que solo tiene unas manitas de un amarillo más brilloso, es decir, un cambio del 5% con respecto a la figura original. Aunado a esto, empezamos a ver un lanzamiento gigantesco de las exclusivas de evento. Ahora las sacaban al por mayor, disfrazadas de exclusivas. Lógicamente tu pieza primera se degradaba enormemente. Por ejemplo, Majin Vegeta. Si nos ponemos legales, ellos no han fallado a su promesa, no han sacado la misma figura Collector Shop 2 veces. En el sentido estricto, por supuesto, pero en el sentido común, que es el que toda persona pensante tiene, por supuesto que fallaron a su promesa, y hay casos bien cochinotes que ya cruzaron la línea, como por ejemplo Goku Ultra Instinto Señal, caja negra super exclusivo, y luego el de caja blanca, que lo regalaban hasta en los cornflakes. Otros casos bien marranos son Goku Dios Rojo, que primero sale Collector Shop, luego exclusivo y ya ahora regular. 3 lanzamientos, lo que en el coleccionismo conocemos como un verdadero repollito, que significa relleno, que a su vez significa otra más del montón. Pero la que más me dolió sin duda de todas estas estrategias de venta que al final faltan a su palabra de exclusividad fue Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku Kaioken de la New York Comic Con. A la madre, con su invento de meterle una cajita con un dibujito chingón, justifican volverla a traer al mercado. Qué poca madre, güey. En serio, yo me esforcé por conseguirla en Nueva York. Se me hizo un estilo distinto con colores divertidos para una sola ocasión y que a su vez cumplía bien la técnica Kaioken combinado con la transformación Blue, una de las piezas más bonitas en cuanto a color se trata de la línea, y estos vatos me la vuelven a sacar y al por mayor en todos los rincones del mundo. Vaya timo, hermano, de haber sabido mejor me esperaba. Y es que prácticamente nos estamos volviendo coleccionistas de cajas, ya no de figuras, y no exagero, es así como los fanboys lo justifican. La figura es la misma, punto final. Quien te diga lo contrario solo quiere justificar lo que es obvio para cualquier persona con 2 dedos de frente. Y les diré qué pasa con esto, al menos mi sentimiento personal a todo lo que aquí veo.
Yo sabía que NECA, otra marca de figuras de acción, fallaba mucho a sus promesas de exclusividad, dejando al final como exclusivo únicamente la caja y uno que otro accesorio pedorro, lo mismo que Bandai Spirits hace ahora. Yo a Bandai Spirits ya no le creo, mi compa. Se acabó para mí eso de buscar la última exclusiva de Bandai Spirits. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué pago y busco en cielo, mar y tierra un producto que en 2 años lo van a chotear con una caja nueva bien chidori, pero que lo van a estar rematando en Amazon? Esto que les voy a decir no es una imposición, al contrario, yo respeto todas las formas de coleccionismo que existen, pero con Bandai Spirits yo siento que ya no vale la pena ser completista y comprar puro relleno. Ojo, que respeto a quien lo seguirá haciendo y de verdad no intento atacarlos, solo quiero dar mi opinión sincera. Yo ya no sería completista de esta línea, pero si lo eres, lo entiendo, lo respeto y lo comprendo. Regresemos finalmente a la actualidad, ya con toda esta información expuesta. Bandai Spirits ha lanzado unas cosas tremendas, como por ejemplo Cooler Final Form, Broly Armor, Broly Full Power, Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, Trunks Away from the Future, a pesar de tener sus fallas, Freezer Second Form, Third Form, Metal Cooler, Goku Legendary, Gohan Super Hero y Beast, etc. Vamos, que en su gran mayoría las que estoy mencionando son 3.0 y prácticamente todas son buenísimas, muy divertidas, muy parecidas a su contraparte en el manga o anime, son una joya y al parecer han sido un éxito. Creo que Bandai Spirits se pasó de relleno al día de hoy. Debería enfocarse más en seguir sacando actualizaciones de su 2.0 a 3.0, en vez de lanzar una figura de Goku Toyotaro 2.0, obsoleta y que la verdad no se parece a lo que muestra Toyotaro en su arte. Pero ya hablaremos de ello en su correspondiente review a la figura. En general, Bandai se durmió en sus laureles y nos está sacando en gran parte mucho relleno y por ahí una que otra pieza muy buena. Creo que esta pasividad ha logrado que sus contrapartes terciarias saquen grandes propuestas como Demoniacal Fit y su bien logrado Goku 3.0, Marshall is Forever o Kong Studios con sus múltiples figuras increíbles y súper detalladas en esculpidos. Les voy a contar una anécdota interesante. Resulta que un chico muy prodigioso de Japón llamado Maoji esculpió y sacó su propia figura de Mariko, la famosa conejita waifu de My Hero Academia. En redes orientales el tipo le voló la cabeza a más de uno con tan increíble propuesta y habilidad. Tanto así que llegó a los ojos de Kaido, quien tiene la licencia para sacar a My Hero Academia y que en su línea Amazing Yamaguchi ya ha sacado bastantes piezas espectaculares, las cuales colecciono por cierto. En fin, para no hacerles el cuento largo, Kaido o Revoltech habló con él, le dijo que es increíble lo que hizo y al final lo reclutaron, mejoraron juntos su propuesta de prototipo de Mariko y para el 2025 esperamos salga esta figura por parte de Revoltech, marca Kaido. La aventura no acaba ahí, puesto que en su portafolio Maoji también cuenta con un prototipo de Deku en su versión Héroe Renegado, correspondiente a la última temporada, y por si fuera poco, también un trabajo de Uraraka Ochako. Así que tenemos para rato de este bro. Les cuento esta historia porque Tonsen de Tonsen Art Toys me parece que está por las mismas. Es un prodigio haciendo figuras de colección que te botan la cabeza. Anteriormente ya hemos visto sus múltiples kits y el detalle que él y sus allegados le imprimen. Se nota que hay amor por Dragon Ball, al igual que Maoji con My Hero Academia. ¿Será que le hace falta un nuevo respiro a Bandai Spirits? ¿Será que hace falta nueva sangre a Tamashii Nations en la línea Dragon Ball? Creo firmemente que sí. Creo que necesitamos a alguien que le apasione Dragon Ball, un artista fanático de la franquicia, alguien como Tonsen, alguien como el Tigre Asiático, alguien como TKDII. Bandai debería retomar el rumbo de su línea con amor a la franquicia o contratar a alguien que lo haga por ellos. Si te gustó este video, por favor regálame un like, eso me ayuda a seguir creciendo en este proyecto que busca ser honesto y apasionante para quienes lo escuchan. Si te gusta el contenido, no olvides en suscribirte, lo apreciaría mucho, y déjame en la caja de comentarios tu opinión al respecto. Mientras sea respetuosa, no se borrará el comentario, independientemente de que opines como yo o no al respecto.
Por cierto, 3 de los comentarios con más likes y que sean educados dentro de los estándares de las reglas de la comunidad serán respondidos en el próximo video por mí. Nos vemos la próxima. Adiós.